Una joven madre y conductora de plataformas digitales le arrebataron la vida mientras laboraba en su vehículo, vinculado a aplicaciones de transporte. Natalia Loaiza Orozco nació el 12 de diciembre de 1995 en Medellín, Antioquia, Colombia. Tenía 29 años, era madre de 2 hijos y residía en el municipio de Sabaneta, al sur del Valle de Aburrá. Estaba casada, pero el nombre de su esposo, ni de su madre ni padre han sido divulgados públicamente. Natalia se dedicaba a tiempo completo a conducir para plataformas digitales de transporte. Su familia la describe como una mujer trabajadora, responsable y cariñosa, siempre dispuesta a ayudar a los demás. Según las investigaciones, la madrugada del 18 de diciembre de 2024, Natalia salió a trabajar como de costumbre, aceptando servicios a través de la aplicación. Cerca de las 2 de la madrugada, las cámaras de seguridad registraron su vehículo, un Ford Fiesta de color vino tinto, circulando por la redoma de Soya, en Bello, dirigiéndose hacia el norte del Valle de Aburrá. Se presume que fue allí donde recogió a las personas que horas después serían sus agresores. 2 horas más tarde, a las 4 de la mañana, su cuerpo fue hallado en la vereda El Noral, en Copacabana, específicamente en la entrada de la finca conocida como Las Vegas. El hallazgo fue impactante. Natalia se encontraba amarrada de pies y manos con claros signos de violencia y asfixia. El caso estremeció a la comunidad, no solo por la brutalidad del hecho, sino porque se sumaba a una ola de actos que venía golpeando con fuerza a los conductores de plataformas en la región. Gracias al seguimiento de cámaras de seguridad y labores de inteligencia, la Fiscalía y la Policía lograron identificar a los presuntos responsables. Se trataba de 2 hombres, William Antonio Torres Mejía, de 34 años, de nacionalidad colombiana, y Jefferson Moisés Flores Flores, de 26 años, de nacionalidad venezolana, y quien tiene una discapacidad notoria. Ambos habrían planeado el ataque con el fin de apropiarse del vehículo. Entre las evidencias que permitieron las capturas estuvieron el rastro del carro de Natalia, el cambio de placas y testimonios recogidos en la investigación. William y Jefferson tienen antecedentes, lo que reforzó la hipótesis de que se trataba de una red dedicada al robo violento de automóviles. Según reportes, los procesados enfrentan cargos por homicidio agravado y hurto calificado. Hasta el momento, el caso se encuentra en proceso judicial. William y Jefferson fueron presentados ante jueces de control de garantías, y aunque la Fiscalía pidió medida de aseguramiento en centro carcelario, el proceso aún está en curso. La sentencia definitiva no se ha emitido, pero la expectativa de la familia y de la sociedad es que se impongan penas ejemplares que reconozcan la gravedad del hecho y envíen un mensaje claro frente a la violencia contra conductores de plataformas. La familia de Natalia ha sido clara en su pedido de justicia. En declaraciones a medios locales expresaron el dolor profundo por la pérdida de Natalia y la indignación de ver cómo una mujer joven que solo buscaba trabajar de manera honesta fue víctima de una violencia desmedida. Este hecho provocó manifestaciones de rechazo en la comunidad de conductores de plataformas. Muchos de sus compañeros denunciaron la inseguridad a la que están expuestos día tras día y la falta de garantías efectivas para protegerlos durante los servicios. Aunque las aplicaciones aseguran contar con botones SOS, verificación de identidad de los usuarios y otras medidas, la realidad demuestra que no siempre logran prevenir este tipo de tragedias. Y bueno amigos, así llegamos al final de la historia de hoy. La historia de Natalia Loaiza nos recuerda que detrás de cada titular hay una vida, una familia y unos sueños truncados. Su caso no es solo una estadística, sino un reflejo de la vulnerabilidad de miles de personas que día a día salen a trabajar en condiciones difíciles y expuestas, e interpela al Estado, a las plataformas digitales y a la sociedad en general sobre la necesidad urgente de mejorar las condiciones de seguridad. El dolor se convierte en un llamado a la conciencia. La violencia no puede ser normalizada. Nos vemos en un próximo videito amigos. Gracias por elegir ver este video entre tantos. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas. Dale me gusta, comparte y comenta. Me gustaría conocer tus opiniones, siempre con respeto hacia las víctimas y sus familias.
tenemos que promover a la reflexión y sobre todo conciencia. Y recuerden, si tocan a una, nos tocan a todas. Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Adiós.